Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión del Seminario Internacional Leibniz, correspondiente al día 8 de febrero del 2024. Y en esta ocasión quien va a hacer la exposición inicial va a ser Daniel Loartes, de la Universidad San Marcos de Lima, de Perú. Y a quien pues agradezco en nombre de todos pues muchísimo que haya tenido la deferencia pues de querer al fin y al cabo hacer el trabajo que supone pues preparar una exposición de estas y querer compartirla con nosotros para ir comentándola, discutiéndola y bueno, ir aclarándonos en la medida en que podamos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero aquí no se trata de un congreso donde haya que traer cosas muy elaboradas, sino de un taller de trabajo en el que, bueno, pues vamos presentando las cosas que vamos pensando, que vamos leyendo, las dudas que tenemos, las preguntas, las claridades, en fin, y las vamos compartiendo y entre todos pues nos vamos aclarando, ¿no? Y es importante que mantengamos ese espíritu del seminario, ¿no? Bien, el tema sobre el que va a hablar hoy Daniel Loartes es sobre el tema de la felicidad en relación con Leibniz, pero también con una autora que él conoce bien y que es peruana y que ha sido objeto de su tesis doctoral, que es Gallagher. Y entonces le hemos pedido que, puesto que no es una persona demasiado conocida en España y no sé si en otros países de América, pues que nos cuente también un poco al principio, por lo menos algunas cosas fundamentales de la vida y la obra de esta mujer para ir conociéndola más, pues porque por lo que nos ha dicho, pues es bastante interesante y merece la pena que estas personas que han hecho una obra más o menos relevante y reconocida, pues que sean conocidas y difundidas y que tengamos la oportunidad pues de leerlas y de discutirlas, ¿no? Entonces, pues, Daniel, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, doctor, y buenos días, buen día a todos los asistentes al seminario. Quiero agradecer de verdad el honor de poder compartir con ustedes mis ideas y una propuesta que, como digo, puede ser quizá fantasiosa o tirada de los pelos, pero para eso también quiero presentarla y poder conversar con ustedes. Yo no soy un especialista en Leibniz, soy un admirador de Leibniz. Les voy a contar un poco cómo conocí a Leibniz y luego voy a hablar de Mercedes y posteriormente lo de el tema. Yo a Leibniz lo conocí por un cómic, por un tebeo, en la casa de mi abuela. Cuando era niño o joven, había una colección que se llamaba Vidas Ejemplares y apareció Leibniz, ¿no? con su peluca, y me llamó mucho la atención y la leí. En el colegio, más bien, se mencionó la clase de matemáticas y su vínculo con Newton y el cálculo infinitesimal. Y ya cuando estuve en la universidad y seguí cursos de filosofía para mi licenciatura, prácticamente no se abordaba Leibniz. Era muy poco, muy rápido, más se priorizaba a Descartes y a Kant dentro de la filosofía moderna. Y bueno, Leibniz estaba en el mismo periodo o, digamos, dedicación de clases que Bacon o Spinoza, y se abordaba, como les digo, de manera muy general. Ya más bien por mi trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Perú. Tuve la oportunidad de servir en Alemania, coincidió con las celebraciones del jubileo, pero la primera vez que fui a Hannover a hacer una visita consular, dando vueltas por la ciudad, nos encontramos la tumba y yo, y estuve muy contento por ello, y ahí empezó nuevamente a florecer mi interés por Leibniz, con conocer la sociedad, contactarla y bueno, ser parte de ella. Con respecto a mi tesis doctoral, que la vengo trabajando para la universidad, es una tesis de historia del arte. Y surgió porque, igual, a Mercedes, así como a Leibniz lo encontré en un tebeo, a Mercedes la conocí en un cuadro.
era un cuadro de la Conferencia Panamericana de 1938. Los países de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, se habían reunido para ver una cuestión de integración del continente y pensar lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? El fascismo, la guerra, que era, digamos, inminente. Y Mercedes fue parte de la delegación peruana, una de las 5 mujeres que estuvo presente. Me llamó la atención. Con el tiempo, vi que ella había sido una crítica de arte muy conocida, había escrito en periódicos, en revistas de diversa índole, desde revistas académicas, universitarias, sin ella haber ido a la universidad, o revistas para gran público, revistas de mujeres, revistas sociales, pero ella siempre tenía una sección de arte y hablaba sobre crítica y también iba dando a conocer sus ideas de estética o sus viajes. Más o menos en la década del 1920 ella empieza a ser o estar vinculada con el movimiento feminista y llega a presidir la Conferencia Panamericana de Mujeres hace 100 años y empieza a tener vínculos con España. Ella escribe su primer artículo que ella firma sin seudónimo, lo escribe para Raza Española y tiene contactos con escritores y con, digamos, la movida artística e intelectual española. Ya para 1930, con su viaje a Alemania, ella empieza a tener mayor contacto con la filosofía, conoce a Freud, conoce a Keyserling y empieza a establecer vínculos tanto con ellos como con filósofos londinenses. Llega a presentarse en un congreso internacional de filosofía cartesiana y otro de filosofía del arte en el 37 y en el 38. El de filosofía cartesiana fue presidido por Berzón y ella fue también una de las pocas mujeres que estuvo presente, la única peruana. Y ya más bien para la década del 40, ella empieza, ya digamos en el ocaso de su vida, se centra sobre todo en arte peruano, en temas de identidad y en los vínculos con otros, o sea, un vínculo mayor con otros intelectuales latinoamericanos, con Gabriela Mistral, con intelectuales mexicanos, ecuatorianos, y también quiero ver si tuvo contacto con Victorio Campo, porque hay menciones en sus cartas. La cosa es que ella siempre habla de un filósofo de la modernidad que la influyó y que ella admira, pero no lo menciona. Y eso es lo que me llama la atención porque hay ideas, sobre todo estas de la felicidad, que coinciden con las de Leibniz, viendo la felicidad como un proceso, ¿no? Y una tendencia hacia lo perfecto. Y que ella va vinculando con sus ideas de arte y con este afán de llevar el arte a toda la sociedad a través de escritos en medios masivos y con un lenguaje bastante, digamos, cercano a la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad. Así que bueno, voy a leerles el texto y después espero sus comentarios y dialogar al respecto. Como les digo, no soy especialista, puede ser algo fantasioso, pero estoy bastante abierto y emocionado, y por qué no decir feliz, de estar aquí. Así que comenzamos. Hasta el momento, como digo, no he encontrado dentro de los escritos de Mercedes, que están dispersos en varias partes, una mención explícita sobre Leibniz, pero, como les dije, hay ciertas posiciones o conceptos que me hacen pensar que ella tuvo conocimiento de su obra. Uno de estos sería el de la felicidad. Y por otro lado, toda esta vida polifacética que tuvo Mercedes también me hace pensar en esta idea del sabio que fue personificado por Leibniz, ¿no? Una persona que conocía de muchos temas, que podía hablar de todos estos temas, que era una persona muy dedicada, pero a la vez tenía un montón de roles, cumplía un montón de roles, ¿no? Y que es muy similar a lo que hizo Mercedes en vida. El título que puse para esta sesión proviene de una entrevista que Mercedes dio en 1943 para una revista del Club Automovilístico. Ella
ya pasaba los 60 años y hace una revisión de su vida y cierra la entrevista con esa pregunta. ¿No es un arte la felicidad? Donde reúne dos ideas claves que trabajó en su vida: el arte y la felicidad, las cuales para ella van unidas y desarrolladas en un proceso del cual se va tomando conciencia o se descubre con el paso del tiempo. Deseo intercalar, para iniciar el diálogo, las ideas de Mercedes provenientes de diversos textos con el que remití de Leibniz para ver si hay semejanzas y diferencias. Los textos de Mercedes los he tomado de diversas entrevistas o charlas que dio para un público amplio. Y como dije, ella consideraba que la filosofía y el arte debían trascender los claustros académicos y las instituciones o grupos especializados o academicistas, y mediante un lenguaje sencillo buscar la felicidad, la satisfacción espiritual y contribuir a la formación y el crecimiento espiritual de las personas. Mercedes habla sobre la peliaguda cuestión de la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? Esa cosa caprichosa, ese fuego fatuo que todos los hombres persiguen y que tampoco llegan a alcanzar. Leibniz define la felicidad a través de todo un proceso donde se conectan el placer, la virtud y la sabiduría, y entre estos conceptos ronda la perfección y la voluntad. Es evidente pues que todos aspiran a la felicidad, todos gustan del placer y que éste se busca que llegue a ser duradero. Pero no todos los placeres, si Leibniz está a un mismo nivel, puesto que hay placeres propios de los sentidos que pueden de una u otra forma traernos mal y llevarnos a equívocos. Mercedes señala, por ejemplo, que es muy difícil, aunque no imposible, ser feliz siendo enfermo. Nadie absolutamente es feliz por el hecho de ser sano. Es difícil, aunque tampoco imposible, ser feliz si se es pobre. Tampoco se es feliz por el mero hecho de ser rico. Pero hay un tema con el rico. Hay esa falsa percepción, ¿no?, de la felicidad, esa sensación de querer serlo, porque no se da cuenta que sus gastos son sus necesidades y su manera de vivir crece más rápidamente que su renta. Es decir, al final, si un rico, se basa en estos placeres sensoriales que no son, digamos, verdaderos, puede al final ser infeliz o llega a ser infeliz. Para poder distinguir los placeres es necesario hacer uso del conocimiento, para poder estar alerta y desconfiar de aquellos placeres confusos, es decir, imperfectos. Este placer proveniente de los sentidos que, como dije, son aparentes. Mercedes señala que la felicidad no consiste en las condiciones materiales de la existencia. Las cosas son lo que son, no son lo que son, sino lo que nosotros hacemos por medio del espíritu que en ellas ponemos. Es decir, que no debemos darle a las cosas un valor que no es el adecuado, sino un medio utilitario. Y esto nos puede permitir llegar a la felicidad. Pero para ello debemos desarrollar el conocimiento. Es el conocimiento de estos hechos, de estas cosas. Este conocimiento puede dividirse en percepción e inteligencia. La primera nos permite conocer los hechos, es decir, nos da un saber utilitario y efímero, mientras que la segunda, además de darnos razones, contribuye a nuestra perfección, es decir, nos enrumba a la sabiduría. Y ese conocimiento de perfecciones es el conocimiento del ser perfecto, que Leibniz llama Dios, que brinda el placer, ese conocimiento brinda el placer del espíritu. Dios es la soberana sabiduría y el soberano poder que siempre ha elegido lo mejor. Ya Mercedes señala que Dios paga en la moneda más valiosa que se conoce, la que no sufre descalabros en la bolsa de Londres o en la de Nueva York, es decir, que paga con la felicidad. Se es dichoso cuando se ama a Dios, y para ello deben conocerse sus perfecciones o su belleza, sea por el conocimiento de las verdades eternas y de la armonía del universo, conociendo las maravillas de la razón y las maravillas de la naturaleza. La felicidad, dice Mercedes, depende pues de la voluntad de Dios, de Él mismo, de sus decisiones, pero también de nuestras decisiones. Es decir, de tomar las decisiones correctas, de tender hacia la sabiduría mediante el conocimiento. Y ese amor a Dios
a través del conocimiento de su obra, genera una imitación de sus razones, de su orden, de su bondad, de su sabiduría hacia el prójimo, una trascendencia hacia el otro. La verdadera sabiduría se muestra en la caridad, y en la verdadera piedad es el deseo de realizar el bien. Es decir, hay como una especie de difusión de luego haber conocido estas verdades, estas razones y este orden, esta, llamémoslo así, bondad de Dios, que es necesario difundirla, vivirla en otros aspectos con los demás. Pero esa vida virtuosa que construye la felicidad lleva consigo la justicia. Es decir, que también es necesario, además de llevar una vida de piedad y una vida de bondad hacia el prójimo, practicar la justicia, practicar las virtudes, que conlleva vicisitudes, pero que es necesario una constancia. Para Mercedes, la felicidad no es solamente una condición de vida, sino un estado del alma. Ella repite lo que señalan las bienaventuranzas, y ahí vemos esta coincidencia. Busquemos a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa sabiduría, como dije, se trabaja a través del hábito de la virtud. Esta virtud, con esa constancia, se volverá costumbre, y practicarla da alegría, una alegría que es efímera y que puede encontrarse también en los dolores o en las limitaciones, no solamente en el placer del conocimiento o en los placeres sensoriales. Para ello, Mercedes señala pues que es preciso forjar la voluntad y el carácter, es decir, amasar y modelar de tal modo nuestro destino que nos llega a dar el privilegio supremo de la felicidad a pesar de las carencias, pues el espíritu es el que da el significado a las condiciones materiales de la vida, y ese espíritu tiene una participación de Dios. En medio, se podría decir que entre estos placeres sensoriales y el placer más puro y seguro se encuentra el arte, que es también un estado intermedio entre los placeres sensoriales y el placer espiritual. Leibniz señala que concretamente se puede ver en la música y en la simetría, porque dan placer por la armonía y por la perfección. Mercedes señala que los goces del arte pueden contribuir poderosamente a la felicidad, y esa felicidad es un estado moral que se logra con mayor o menor dificultad según las circunstancias, mediante la voluntad, mediante el trabajo de la virtud, a través de las decisiones que se toman en todo momento y que tienden o buscan tender hacia la perfección. Mercedes consideraba que el objeto del arte y de la estética era alcanzar la perfección del conocimiento. Aquí se puede observar una mejora progresiva de este conocimiento, desde lo sensorial hacia la excelencia, es decir, hacia lo divino, porque ella era una mujer creyente y católica, y consideró que esta labor de promoción del conocimiento era una expresión del amor al prójimo. Volvemos a Leibniz con el tema de la caridad, y un tema de alabanza a Dios, es decir, de contemplación y de disfrute de las obras de arte y de las obras de la creación, lo que a la vez redunda en la formación de la humanidad y en la construcción de un mundo mejor, de un mundo que tiende a la felicidad. Tenemos así que en la concepción de arte de Mercedes hay aspectos epistemológicos, es decir, de conocimiento, metafísicos, de trascendencia, y éticos, de responsabilidad, porque está tanto el tema de la virtud como el tema de esa tendencia responsable hacia la perfección. Y esta concepción también incluye el concepto de proceso, de arte como técnica, como repetición, como habilidad y como creación. Para Mercedes, Dios era un artista, pues creó el mundo de la naturaleza, y cada vez que se contempla la belleza de la creación, las maravillas de la creación de las que hablaba Leibniz, no solamente se le conoce, sino también se le debe dar a conocer. Ello conlleva una responsabilidad para el cuidado de lo creado y las criaturas, y una glorificación a este ser supremo creador. Esta visión armoniosa, para Mercedes armoniosa,
no solamente filosófica, y vuelvo ahí a pensar en Leibniz y su concepto de armonía universal, sino también, y este es un tema importante, y ahí no sé si Leibniz en algún momento se refirió a Francisco de Asís, pero Mercedes lo toma como el ejemplo a seguir en lo que es contemplación de la belleza a través de una forma humilde y dulce. Es decir, esta contemplación de las maravillas de Dios llevan a una alabanza, pero también a una transformación de vida, es decir, a una práctica de virtud. Y esto también me hace recordar una frase que Leibniz dijo: quien ha probado esa clase de belleza deja de lado todos los demás deleites. Es decir, que hay una decisión. Nuevamente tenemos aquí el tema de la voluntad que busca esta belleza que se identifica con verdad y que tiende a la perfección. Por tanto, creo que puede sonar arriesgado decir que Mercedes llegó a conocer a Leibniz, o por lo menos estuvo influida por él, pese a no tener ninguna referencia. Pero a la vez que en su vida Mercedes llegó a una contemplación de la belleza y fue alcanzando la felicidad gracias a esta contemplación, paso a paso, sumando estos momentos que, como dije, podían ser efímeros. Y ella lo señala, y creo que podíamos ahí también nosotros coincidir de una u otra forma con estos ejemplos, o pónganle, digamos, el nombre que quieran a los ejemplos que ella cita cuando le preguntaron si había sido feliz. Ella dijo que fue feliz cuando de repente, estando en la Pinacoteca de Múnich, se encuentra con el autorretrato de Durero. Fue feliz cuando vio las obras de Fra Angelico en Florencia, cuando escuchó por primera vez a Yehudi Menuhin, de 16 años, en Nueva York, cuando vio textiles y momias paracas en Lima, cuando apareció su nombre completo en raza española por primera vez, hace 100 años. O finalmente, ella en una carta a la condesa Bismarck en 1946 le dice que ella fue feliz porque tuvo una vida animada y encantadora, con 13 nietos buenos mozos y saludables, y que el presupuesto que ella tenía estaba compuesto de felices matrimonios y de nacimientos bienvenidos. Finalmente ella dice, ¿no es un arte la felicidad? Sí, porque hay todo un proceso de repetición, un proceso de creación o de recreación que tiende hacia una perfección. Y esa perfección suprema es la felicidad en Dios, es la sabiduría. Pero hay a la vez decisiones que se toman día a día y que son esas sensaciones o esos placeres que uno empieza a diferenciar y que provienen de la percepción o de las sensaciones y que hacen que también ella pueda saborear esa felicidad, pero que todo eso lo va sumando de una manera, llamémoslo así, armoniosa, hacia algo superior, hacia algo más perfecto, que se ve en la práctica de la virtud, que se ve en la vida de la caridad, que se ve en una práctica de piedad, pero todos estos conceptos tienen que estar interrelacionados hacia esa búsqueda de la perfección y esa tendencia a Dios. Con esto, el texto que me he parado, quisiera sí, iniciar el diálogo del seminario y escucharlos también a ustedes. Gracias. Muy bien, gracias Daniel y por la exposición que has hecho. Y bueno, vamos ahora a comentar porque, bueno, pues ahí hay muchas ideas contenidas, unas más explícitas, otras menos, que se pueden ir desplegando, se pueden ir valorando y demás, ¿no? Y luego, pues, confrontando o comparando con cómo plantea Leibniz el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, cuando queráis, y quien quiera tomar la palabra, preguntar algo, hacer alguna observación, alguna sugerencia, pues podemos empezar con eso. Tomás quiere decir algo, a ver.
Más bien, buenas tardes. Gracias, Daniel, por descubrirnos a un personaje, ¿no?, que no conocíamos aquí, ¿no? Una duda de momento, ¿no? Y es que la relación que planteas, ¿no?, que dice que plantea Mercedes, supongo, entre la felicidad, la vida y Dios, parece, yo no sé si se sitúa dentro de un marco religioso, ¿no? Lo digo por luego, en todo caso, situar eso también en el ámbito leibniziano, ¿no? Porque cuando Leibniz habla o cita a Dios, pues es un concepto complejo, complicado. No es, entiendo yo, un concepto estrictamente religioso, sino más bien que es el sinónimo de la razón universal. Y entonces, al menos para deslindar la posible relación entre esta autora y Leibniz, ¿no? ¿Qué posible vinculación tenía esta Mercedes con, digamos, con la concepción religiosa de la realidad, ¿no? En fin, de momento era mi duda, ¿no?, para poder hablar después. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Bueno, Mercedes era católica, ya, era católica practicante. Ella se hizo terciaria franciscana, admiraba mucho a Francisco de Asís y está, digamos, presente en su obra. De hecho, el tema de Francisco de Asís es algo muy común que ella tiene con Gabriela Mistral. Y sí, o sea, sus escritos, sobre todo estos que dirige a un amplio público, cuando tiene la oportunidad de hablar sobre Dios, habla del Dios católico, porque ella también, digamos, que hace una especie de evangelización. Lo interesante, y ahí es que les quiero comentar, que puede ser algo peculiar. El marido de Mercedes no era católico, ¿ok? Entonces, imaginen esa situación hace más de 100 años. Uno. Y dos, si bien Mercedes se identificaba como católica, no pertenecía a la Acción Católica, ni a ningún grupo, digamos, de iglesia, que es muy común también en España, de esa época de iglesia militante. Sí, pero desde ahí no sé si... Claro, es que aparece el concepto de Dios. No sé, yo veo a Leibniz, lo he visto siempre como, no sé, estaré equivocado, puedo estar equivocado, como un, en este sentido, como un aristotélico, podríamos decir, ¿no? Es decir, que el concepto de Dios en Aristóteles, el ser, ¿no? Es decir, más allá de lo que hay, en realidad es el ser, ¿no? La idea de ser como idea puramente racional, ¿no? Porque desde ahí, si a Leibniz lo vemos desde categorías religiosas, se complica mucho, creo yo. Se complica mucho en el sentido de que se lo convierte casi en un medieval, mientras que Leibniz en realidad de medieval no tenía nada, ¿no? Y desde ahí yo entiendo que la relación, la vinculación, al menos desde el concepto de Dios, ¿no?, de Leibniz, y el concepto, o esa concepción que al menos nos has manifestado de esta escritora, ¿no?, de esta intelectual, pues yo creo que quedarían algo alejados, ¿no?, a pesar del concepto de felicidad y de que el desarrollo del concepto de felicidad y de otros conceptos leibnizianos aparece en la referencia a Dios. Y es que, claro, en el 17 todavía
se estaba escribiendo o se estaban utilizando más bien conceptos, digamos, traídos de la tradición filosófica, ¿no? Y no se había roto con esa tradición, digamos, nominal o de utilización de nombres, no para referirse en realidad a lo que luego, pues yo qué sé, los ilustrados ya, y Leibniz lo era, pero es un preilustrado, podríamos decir, ya con Kant, incluso, en fin, se habla de la razón, ¿no? Podríamos hablar más bien de Dios como la razón universal, ¿no? Y en ese sentido, yo quería al menos, no sé, poner subrayar ese aspecto, ¿no? Luego, el desarrollo del concepto de felicidad con relación a los otros, pues bueno, yo creo que podremos entrar un poquito más tarde, que es muy interesante, porque creo que sí que hay coincidencias interesantes ahí. Gracias. Marco Antonio quiere también tomar la palabra. Marco Antonio, cuando quieras. Ah, no, perdón. ¿Alguien más que quiera preguntar o observar, comentar? Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una cosa que se me ocurre en la exposición, a raíz de la exposición, es el lugar de la obra de arte como objeto de comparación, digamos. Si bien Leibniz habla de la belleza, no sé si, realmente lo digo con desconocimiento, si Leibniz también le daría un lugar a la obra de arte. Y por lo que yo pude comprender de la exposición, la postura de Mercedes le daría un lugar específico a la obra de arte como, digamos, puente hacia la felicidad. Mientras que en Leibniz, no sé si la obra de arte, no sé exactamente qué pensaba Leibniz, seguramente hay algunas cuestiones que tienen que ver con la armonía en la obra de arte y quizás tengan un lugar importante en su concepción, pero por lo menos en el texto sobre la felicidad y en algunos otros, la armonía que nos lleva a esa perfección es la armonía de la naturaleza. Entonces, digamos, la pregunta es ahí si en Leibniz también la obra de arte tendría un lugar importante en ese trayecto hacia la felicidad. Yo ahí agregaría algo más. O sea, para Mercedes, por ejemplo, Dios es creador y es artista. Entonces también las maravillas de Dios son obras de arte. Bien. Maximiliano ha pedido la palabra también. Sí, gracias. Muy interesante la comunicación que hemos escuchado hoy. Yo quería comentar un poco en base a las ideas que expuso Daniel, tomando también a Mercedes, y quería comentar un poco la idea de felicidad que nos propone Leibniz y hacer algunas preguntas y volcarlas a este espacio. Bueno, claramente era muy interesante la pregunta que planteó Tomás sobre qué concepto de Dios plantea Mercedes o toma Mercedes. El concepto leibniziano de Dios es efectivamente un concepto que entiendo construido racionalmente y de algún modo toda su estrategia ética está de algún modo orientada a hacer coincidir la felicidad con la virtud.
Y efectivamente, la mayor felicidad que podemos alcanzar, como decía Daniel en su comunicación, tiene que ver con ese conocimiento de Dios que de algún modo nos aleja de los placeres sensibles y nos vuelca más al ámbito de lo puramente racional. Y ahí ya hay una pregunta que uno siempre se plantea, a mí me hace ruido, es que pareciera que en la concepción leibniziana solamente pueden alcanzar la mayor dicha, la mayor felicidad, quienes conocen a Dios y a sus perfecciones, ¿no? Y quienes lo conocen en un sentido de conocimiento racional, no meramente por revelación. Entonces, de algún modo, Leibniz pone una vara un poco alta para alcanzar la felicidad, ¿no? Pareciera que quienes mejor preparados están para alcanzar la felicidad son los pensadores, los filósofos, las filósofas. Eso por un lado. Por otro lado, también es interesante marcar que para Leibniz la felicidad no es meramente contemplativa, sino que es conocimiento y acción. Es un conocimiento que lleva, como decía Daniel, al amor al prójimo y a una acción para ser instrumento del designio divino, de ser parte del mejor mundo posible, ¿no? Eso también es interesante, y ahí tal vez preguntarle a Daniel cómo entra la experiencia artística con esta dimensión práctica de la felicidad, con esta dimensión de la acción. Gracias, Maximiliano. Mientras estabas señalando ahí que no todos podían alcanzar la felicidad, Mercedes también decía que no todos podían ser artistas, porque había una serie de, digamos, condiciones, no solamente capacidades, sino también la virtud, ¿no? de poder tener una buena técnica, ¿no? Y ella hace, digamos, esa precisión. O sea, no todos los que tengan una buena técnica van a ser artistas, no todos los que tengan la capacidad o la inspiración van a poder ser artistas. Tiene que haber una conjunción. Y es necesario reconocerlo. Pero eso no niega que esta persona que tiene estas aptitudes las desarrolle, porque así se va perfeccionando, tiende a la perfección. Igualmente, ella pensaba que no solamente, o sea, que los que, digamos, llevaban una vida religiosa, consagrada, o los que se dedicaban al pensamiento, a la filosofía, tenían una mayor oportunidad de ser felices. Pero eso no implicaba que estas personas que eran felices o que tendían a la felicidad no difundan esto, no lo den a conocer, no lo promuevan. Por eso es que ella consideraba que había que llevar la filosofía más allá de los claustros o más allá de estos grupos académicos y acercarlo al gran público, a la gente que no tenía oportunidad. Pero también conocer estas experiencias de gente que sin tener mucho conocimiento vivía una vida virtuosa. Y ella, por ejemplo, en algunas charlas da ejemplos, ¿no? De gente que, digamos, está enferma o que tiene carencias o que tiene limitaciones, pero que pese a ello, pese a todas las dificultades que tienen, son felices. Entonces, es como un, digámoslo así, un doble juego, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de vivir este proceso, ¿no? Y tender hacia la perfección, hacia la perfeccionidad, también difundirla. Y descubrir en los otros, también es una expresión, digamos, de humildad que debe caracterizar la caridad, de ver que los otros también pueden, o sea, cómo son felices y vivir esa felicidad, o sea, compartir esa alegría.
Bueno, alguna observación también por mi parte. Ahora mismo no hay otras palabras pedidas. Bueno, yo creo que puestos a establecer un cierto paralelismo entre Leibniz y Mercedes Gallagher, bueno, yo creo que algunos rasgos se pueden encontrar como paralelos, ¿no? En el sentido siguiente, los dos entienden que la felicidad se puede encontrar en el disfrute de la belleza, en el placer que supone la belleza presente en el arte, como armonía, que lo formula Leibniz, pero inmediatamente los dos también entienden que el camino a la felicidad que puede pasar por el arte tiene que ser por vía de conocimiento. El arte es digamos, un peldaño para poder acceder al conocimiento de la perfección, y el conocimiento máximo de la perfección es el conocimiento de Dios. Y eso es lo que genera felicidad. En eso, así formulado, yo creo que podrían estar de acuerdo Leibniz y Mercedes Gallagher, hasta lo que lo que he oído de Daniel, ¿no? Pero claro, eso quiere decir que a la felicidad se llega por vía del conocimiento. Esto en Leibniz es más o menos claro, y eso se llama intelectualismo y se llama racionalismo en la versión de Leibniz, ¿no? Yo no sé si eso en Mercedes Gallagher está así tan claro porque no la conozco, ¿no? Pero a la felicidad se llega por vía de conocimiento. Eso es una tesis muy fuerte que se puede compartir o no, claro, pero que hasta donde yo he entendido de Gallagher, estaría de acuerdo en esa tesis, y en eso estaría de acuerdo, podría coincidir con Leibniz, ¿no? A la felicidad se llega por vía del conocimiento y del conocimiento de la perfección, y eso es el conocimiento, lleva al conocimiento de Dios y al conocimiento de su obra, etc. Y eso a su vez pues genera alegría, placer, y si eso se modula y se formula y se regula de una determinada manera, pues puede llevar a la felicidad, ¿no? En esa tesis así, más o menos formulada, yo creo que podrían estar de acuerdo Leibniz y Mercedes Gallagher. Ahora, más allá de eso, pues claro, el conocimiento de Dios y de su obra, que es el conocimiento de la armonía, y el arte es armonía y demás, Leibniz lo lleva ¿a dónde? Pues al ámbito de la matematización. Cuando Leibniz habla de arte y de armonía y demás, en el caso de la música, por ejemplo, o en el caso de la arquitectura o tal, el placer de la armonía, digamos, el fondo último de la armonía y por lo tanto del arte, de la belleza, etcétera, es de carácter matemático. Seguramente ahí ya Mercedes Gallagher no estaría de acuerdo, yo no lo sé, porque no, eso Daniel ahora nos lo puede aclarar, ¿no? Seguramente hay ya, en esa manera de entender lo que es la belleza artística y demás, yo no sé si Mercedes Gallagher en eso podría estar de acuerdo. Leibniz lo entiende, ese fondo, en términos de matematización, claramente, ¿no? Y a lo mejor ahí ya sí que hay una diferencia. Sigue habiendo más paralelismos, y es que los dos entienden que ese conocimiento de la perfección y de la perfección divina y de la perfección de la obra de Dios y demás conlleva algún tipo de relación y de obligación con el otro. Y tú eso lo has dicho a propósito de Mercedes Gallagher, ¿no? De que la sabiduría consiste, por un lado, en practicar la virtud y hacer la costumbre, y practicar la justicia.
¿no? En eso también Leibniz, en el texto que tú has propuesto, pues también dice cosas parecidas, ¿no? Dice, amar es encontrar placer en la felicidad del otro, ¿no? Seguramente en esa implicación del conocimiento de la perfección que genera felicidad y demás, seguramente y en la responsabilidad ética que eso supone, seguramente también en ese punto están de acuerdo. No estoy muy seguro, ¿no? Pero es probable que ahí también, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, pues claro, inmediatamente se plantea un problema que es importante en esta cuestión de la felicidad, ¿no? Que es el tema del mal. El tema del mal. Es decir, conseguir la felicidad depende exclusivamente de una determinada interpretación de los hechos. Ya está. ¿Esa interpretación tiene carácter exclusivamente subjetivo? ¿Subjetivo en el sentido de individual? Bueno, pues esas cosas Leibniz se las pregunta y se las contesta, y todas las dificultades que tiene con la integración del problema del mal, él lo resuelve a su vez por vía de racionalidad calculadora. Ahí supongo, porque no lo sé, pero supongo que Mercedes Gallagher ahí va por otro lado, no lo sé, pero eso sería también una pregunta para esta mujer, ¿no? O vamos, para Daniel, respecto a la obra de esta mujer, ¿no? Si ella efectivamente se plantea el problema del mal. Es decir, o todo depende de una interpretación que se pueda hacer en unos términos, y una vez conocida la perfección y conocida la perfección divina y demás, todo es armonía y es placer y es felicidad y demás, y eso solo depende de mi interpretación o no. Y si no, ¿cómo se resuelve eso en el marco de lo que plantea Mercedes Gallagher, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que plantearlo, porque seguramente en esa cuestión, aunque los dos puedan estar de acuerdo en que la felicidad tiene que ver con el compromiso con los demás y por lo tanto con la justicia, etcétera, pero seguramente en la cuestión del mal no están de acuerdo en cómo eso se puede resolver, ¿no? Y luego habría otra cuestión que paralela a la que plantea Tomás, ¿no? Acerca de la noción de Dios, y es la noción de arte, que tiene que ver con lo que decía primero. ¿Qué entiende Mercedes por arte? Mercedes Gallagher, ¿no? ¿Qué entiende por arte? Porque yo no estoy seguro tampoco, en fin, no lo sé, habría que indagar si entiende por arte lo mismo que entiende Leibniz, ¿no? Porque para Leibniz el fondo de la belleza artística es de carácter, y la armonía es de carácter matemática o matematizable. Entonces también habría que ver, para poder avanzar un poco en la comparación, pues si son dos concepciones de arte parecidas, diferentes, o que coinciden en parte o en nada, o qué, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que a mí se me ocurren, Daniel, así sobre la marcha, porque aquí nosotros estamos en ignorancia, vamos, yo concretamente estoy en ignorancia total de lo que plantea esta mujer, pero bueno, por lo que tú has dicho, yo veo ahí algunos paralelismos y seguramente algunas divergencias, ¿no? No sé qué te parece a ti. Gracias. Sí, ciertamente, como les dije al inicio, mi idea es ver si es que hay alguna conexión, porque hay algunas cosas que coinciden. En el caso del mal, por ejemplo, Mercedes sí habla de lo primero que señaló, que cada uno tiene que ir viendo cómo se presentan los hechos y tomar decisiones. O sea, hay un tema de la voluntad, pero también de aceptación de la voluntad de Dios. Y ya cuando uno conoce esa realidad, puede ver de qué manera asumirla y, en cierto sentido,
transformarla, ¿no? O sea, llámese con ayuda de otros o por el propio esfuerzo, ¿no? Con respecto a lo que es las matemáticas, no he encontrado tampoco hasta ahora una mención, digamos, tanto a matemática como a los aspectos físicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ella habla de las artes en la relación del objeto y la materia, y cómo esta relación genera las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la pintura, ella dice que en el caso de la plástica hay una representación donde se aspira a lo absoluto por vía de la realidad esencial de las formas naturales. Es decir, que importa la forma, pero también el color y el ambiente de las convenciones del dibujo y la perspectiva. Claro, tiene quizá algo de matemática, pero no es tan explícito, ¿no? Para el caso de la escultura, y se pide prestado a la naturaleza la materia y la forma de la expresión propia. Y se crean formas de las que se extrae y se revela el contenido esencial mientras se reproduce la materia de naturaleza de manera superficial. Y en el caso de la arquitectura, dice que se toma la materia y la naturaleza, más no la forma. Y esto se somete a una creación del artista que fabricará edificios, utensilios, etcétera, según el espíritu de su tiempo, según el espíritu, ya dice, de la cultura que vive, ¿no? Y que para el caso de el arte, o sea, la arquitectura y el arte decorativo de utensilios es el arte colectivo por excelencia. Expresa el sentir o el espíritu, la razón de una época, ¿no? Entonces no veo, digamos, explícitamente hablar de una matematización detrás de lo que es la obra de arte. E igual, o sea, ella dentro de su concepción considera eso, esta representación de la realidad, ¿no? A través de la mente y a través de las habilidades, y cómo el artista que cuenta con técnica, que cuenta con intuición, con aptitudes, puede hacer esa representación de la realidad a la que ella considera como algo verdadero, y que obviamente al ser verdadero también es bello. Tomás ha levantado la mano otra vez. Sí, Gracias, bueno, veo que Adelino levanta la mano físicamente, digamos, llamando la atención porque tengas en cuenta, porque me da la impresión de que no nos damos cuenta de ello. Sí, No sé Adelino. si darle paso antes a Adelino, no me importa. Buenas tardes. A mí me gusta participar en esta sesión. Habitualmente não puedo participar porque el horario y la hecha de las sesiones coincide con mi trabajo en la Comisión de Ética del Instituto Portugués de Oncología, pero hoy no es el caso, entonces estoy muy contento de participar, y también porque hoy estava pensando sobre a melancolia, que é um tema que trabalho atualmente, e a felicidade é um tema maravilhoso para quem se ocupa de temas como a melancolia. Então, sobre lo que ha sido dicho por Daniel y por Tomás, por Juan, por los colegas, eu estou de acordo que há intelectualismo em Leibniz, que há uma concepção muito racional de Deus. Em todo o caso, há muitos Leibnizes. Há diversas formas de pensar no interior do pensamento Leibniz. Não é meramente uma questão de interpretação. Há
diversas dimensões no pensamento de Leibniz mesmo. É dizer, que o grado mais elevado da felicidade se pode alcançar por el conhecimento. Em todo el caso, para Leibniz, subraya a importância, o significado da experiência da felicidade. É dizer, que há uma forte dimensão afectiva da felicidade que nós outros podemos encontrar, por exemplo, no parágrafo final da monadologia, mas não somente aí, aonde, de uma forma apoteótica, ao nível de um arte supremo, Leibniz habla de uma perfeição das coisas maior que uno poderia esperar. É pouco mais, creio que, matemática. É uma arte, é uma matemática, pero uma matemática especial. Uma matemática de um arquiteto que lhe gusta, que ama seu trabalho, que ama sua obra. E Leibniz introduz nesse contexto o conceito de puro amor, que é a forma afectiva adequada para situar-se em mundo, em universo tão perfeito. Então, minha contribuição é para dizer que a felicidade pressupõe a matemática, sem dúvida, mas uma matemática muito especial, uma matemática que é conhecimento, mas é também exercício de harmonia, e que tem dentro de si uma alegria, prazer imenso. Então, não quero contradizer nenhuma das afirmações, mas matizá-las pouco. Gracias. Gracias. Gracias, Adelino. Muy bien. Sí, sí. En eso es verdad, creo que es verdad que no sé si se puede hablar de varios Leibniz o de, en fin, de varios momentos en el pensamiento de Leibniz o de varios planos distintos. No sé cómo integrar esas dos cosas, ¿no? Porque en el texto que hoy nos ha propuesto Daniel, ahí él distingue precisamente entre conocimiento sensible, experiencia, conocimiento sensible y conocimiento racional. Y entonces dice, el conocimiento sensible nos sirve. Ahora, el conocimiento racional, el conocimiento de verdades eternas y tal, nos perfecciona. Entonces, yo creo que está claro dónde pone él el acento principal, ¿no? Es verdad, lo que tú dices es verdad, y es verdad que igual que no hay mónada sin cuerpo, eso quiere decir que no hay conocimiento ni de la perfección, ni de verdades eternas, ni de nada sin cuerpo. Y eso para Leibniz es esencial, y por lo tanto ese elemento hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso va en la línea que tú dices, Adelino. Sí, de acuerdo. A ver, Tomás y Maximiliano han levantado la mano. Sí, incidiendo en esto. Es que la felicidad, que es cierto que tiene que ver con el arte, con el conocimiento, con la armonía, subrayaría en lo personal y en el ámbito sociopolítico, es decir, en lo social, entendido en el sentido ético-político, ¿verdad? Y por esa armonía entiendo que en Leibniz
debe estar de acuerdo con uno mismo, es decir, sitúa al ser humano frente a su propia responsabilidad y por consiguiente concibe al ser humano como un ser libre y lo sitúa, por tanto, de tal manera que tiene que para que haya armonía en lo personal y en el ámbito social, que es donde se, digamos, discurre la vida, debe estar de acuerdo con uno mismo y teniendo en cuenta el entorno. Y, por tanto, esta sería, de alguna manera, la fórmula ilustrada de la secularización, de la concepción del ser humano y también de la ética y de la política, ¿no? En ese sentido, cuando dice en el texto que nos ha enviado Daniel, dice en la página 412, dice, deben conocerse, es decir, deben conocerse las maravillas de la razón o del espíritu y las maravillas de la naturaleza. Luego matiza en los dos párrafos siguientes, ¿verdad? Dice, las maravillas de las razones y de las verdades eternas que nuestro espíritu encuentra en sí mismo, en las ciencias de razonar sobre números, sobre figuras, sobre el bien y el mal, sobre lo justo y lo injusto. Y luego las maravillas de la naturaleza corpórea, dice, son el sistema del universo, la estructura de los cuerpos de los animales, etc. Y un poquito más adelante, ya en la página siguiente, porque todo esto parece que se sitúa en un ámbito teórico, ¿verdad? Dice, amar es encontrar placer en la felicidad de otro. Es decir, al final resulta que el vínculo que permite establecer, aquello que permite establecer un vínculo entre nosotros y los otros, pues no dejamos de ser mónadas situados en Leibniz, es la empatía o el lugar del otro, ese texto tan pequeñito, la place d'autrui, ¿verdad? Leibniziano, que es fundamental y que creo que es una pieza clave para entender tantas cosas, sobre todo en Leibniz en el ámbito ético-político, ¿no? Dice, claro, la caridad es la benevolencia general y la justicia es, dice, la caridad de acuerdo con la sabiduría. Ahí volveríamos ahora al calculemus que repite tantas veces, o a esa matematización de la que hablaba Juan, ¿verdad? En fin, yo en esto lo que querría subrayar es la importancia que tiene la idea de la empatía en este texto que nos ha enviado Daniel, y en la concepción de la vida, vamos a decir así, del ser humano por parte de Leibniz, ¿no? Sí, en cualquier caso lo que parece claro es que la felicidad no es un tema individual para Leibniz, sino que tiene una dimensión que es intersubjetiva y que es pública y que es de carácter, por lo tanto, social y política, vamos. Y por lo tanto la felicidad está unida a la justicia. Eso sí que parece que en Leibniz está claro, ¿no? Por eso el principio, digamos, que rige todo el ámbito práctico, como dice Tomás, es el principio del lugar del otro. Ese principio es el que rige todo el ámbito de la razón práctica para Leibniz. Maximiliano y Josué también han levantado la mano. Maximiliano creo que estaba antes. Sí, en relación a esto último, efectivamente la felicidad es algo que se completa en la acción social para Leibniz, en el compromiso con la vida social. La mónada no tiene ventanas, pero su identidad es una trama, es un sistema de relaciones. Leibniz dice desde joven que solamente Dios puede existir aislado, todas las demás cosas existen en una armonía universal, conectadas. Y bueno, quería comentar esto en relación al tema de la armonía y su carácter matematizable, un poco coincidiendo con lo que dijo Adelino, que es un gran gusto volver a escuchar, como siempre. Efectivamente, la armonía podríamos decir, el concepto de armonía, Leibniz es un concepto racional, matematizable, pero de una matemática
de lo infinitesimal, de una matemática regida por el principio de continuidad, y donde hay elementos inconmensurables que a pesar de ello son matematizables, son racionales. Por ejemplo, por citar, por plantear un ejemplo, la realidad puede ser expresada correctamente por una pintura renacentista o bien por una pintura impresionista. Y digo esto porque me pareció escuchar a Daniel de algún modo que el elemento matemático no está en Mercedes, que evidentemente tiene una visión más contemporánea del arte, pero para Leibniz tal vez una pintura renacentista sería como la expresión matemática conmensurable de la realidad, y una pintura impresionista o incluso cubista sería una expresión igualmente válida, pero inconmensurable de la misma realidad. Y el concepto de armonía desde joven ya Leibniz lo plantea como un concepto de una armonía solamente comprensible por Dios, que incluye infinitos adentro de infinitos. ¿Sí? Y en este sentido, en algún lado Leibniz dice que todo en la naturaleza mantiene una proporción que puede ser expresada por alguna fórmula matemática. ¿Sí? Leibniz dice en algún lado que si uno pone 3 puntos sueltos de manera caótica, no por ello deja de haber una curva entre ellos. ¿Sí? Es como decir, toda realidad es intrínsecamente racional, comprensible, matematizable, aunque esa fórmula de la curva sea una fórmula inconmensurable, sea una hipérbole. En fin, esto para enriquecer un poco, coincidiendo con lo que dice Adelino, de que hay distintos niveles en Leibniz, y donde de algún modo la felicidad es el conocimiento de lo racional, es la exploración de la razón, pero no se queda allí, nos impulsa a la acción, de algún modo ver que Dios ha hecho lo más perfecto en este mundo. Eso solo no nos hace feliz, no nos hace felices, y no es que alcanza con eso, sino que es el aliciente, es el impulso para ser un instrumento de Dios en ese progreso continuo de la creación. Bueno, eso. Daniel, ¿quieres decir algo o pasamos a la palabra de Josué Campa, que ha pedido también? No, con Josué. Pues cuando quiera, Josué. Sí, gracias. Hola. Muchas gracias. La exposición me gustó mucho. Y me interesó lo que decías de la relación de Mercedes con Gabriela Mistral. Estaba tratando de ver en qué punto de la historia o digamos, qué tendencia estaría trabajando Mercedes durante esa época, sobre todo en los 20s, 30. Y cuando dijiste lo de el espíritu de la cultura, al que le respondías, creo, a Maximiliano hace rato, me regresó a un pintor, escultor y arquitecto, bueno, no sé si era arquitecto, no sé si lo conozcas, a Carlos Mérida. Es guatemalteco y se hizo bastante famoso en México, e hizo mucha obra y tenía la idea de llevar el arte digamos, el arte a la gente, que el arte fuera expuesta en edificios, en escuelas, en todo a lo que la gente pudiera accesar libremente, que también era una idea que estabas hablando sobre Mercedes, de que el arte sea para la gente, que todo esté a disposición, y me parece que Gabriela Mistral, que también pegó mucho aquí en México,
sobre esa idea de la educación para la gente, de que todos fuera parte de, y con lo del espíritu, en la fundación sobre todo de la UNAM y de la recepción de los exiliados, de Gauss, de esta primera filosofía en México. El lema de la UNAM es ¿cómo llamo Valente? A través de... Por mi raza hablará mi espíritu. Por mi raza hablará el espíritu. Por mi raza hablará el espíritu. Y me parece que entra dentro de esta creación, no sé si llamarle creación o estructuración de un estado, de una nación, pero no en Latinoamérica, pero desde un cierto intelectualismo, desde querer que las personas accedan a, no de una, digamos, de un estado-nación más como Europa o incluso un imperialismo como Estados Unidos, sino una, ya estamos formando los estados, ¿qué necesita esta gente? Y siento que este tipo de intelectuales surgen y es muy asequible hacer las analogías que estás haciendo como con Leibniz, porque me parece que Leibniz sí estaría en un punto quizás similar de querer formar qué es lo alemán, que hay muchas, por decirme viene a la mente lo del orden, el orden de cómo el ser alemán viene de este intento de creación, formular cómo debería ser una persona, cómo debería ser un ser humano. Y sí, la analogía para mí sería bastante válida para esta formación y este tipo de pensamientos que tendrían ciertas necesidades a cumplir. Y dentro de eso, pues sí, es el arte, la felicidad. Y yo no lo recuerdo en tu exposición, pero también me llama a mí me intriga la libertad, porque siento que a Leibniz una de las cosas que no lo dejaban dormir era si era libre, si la unión con Dios y que Dios estuviera en todo, que estuviera en el arte, que estuviera en la felicidad, que estuviera en la conciencia, que fuera gobernado por su plan, dejaría un espacio para mi libertad. ¿O cómo la formularía? Que siento que en algún punto la imperfección del hombre es lo que le deja al hombre ser libre, pero no sé cómo podría convivir con la felicidad o este acercamiento al arte o contemplación del arte que estabas exponiendo. Gracias, Josué. Hay varios puntos. Empiezo con Mistral. Mercedes y Gabriel eran amigas, muy amigas, y compartieron diversos espacios. Ambas tuvieron un rol en la vida diplomática porque representaron tanto a Chile como a Perú en la Sociedad de Naciones. Los grupos, había un grupo que era justo de cultura, educación, arte, y las dos estuvieron ahí. No sé todavía si es que se conocieron en Ginebra o si fue por los encuentros que tuvieron de los primeros grupos feministas, porque Mercedes fue presidenta de la Comisión Peruana Nacional de Mujeres y luego cuando se reúnen todas, hace 100 años, de todas las Américas, Mercedes presidió la conferencia, donde ahí se buscaba generar una agenda internacional o regional del tema mujer, con todo lo que implicaba, ¿no? Las implicancias políticas, las implicancias educativas, el tema de los hijos, de la familia, del matrimonio civil, etc. Y compartieron esta amistad durante prácticamente hasta la muerte de Mercedes, que falleció pocos años antes que Gabriela. Pero aparte, tenían mucho interés en el tema del arte. Gabriela Mistral también hizo escritos de crítica literaria, que son poco conocidos. Y el punto que tienen ellas en común es Francisco de Asís en el arte. Tanto en la espiritualidad como en el arte, ¿no? Y las dos se hicieron terciarias. Entonces hay, digamos, estos 3 vínculos a lo largo de la vida y mantuvieron una amistad, como digo, bastante cercana. De hecho,
como anécdota les cuento que conocí a una nieta de Mercedes, que conoció a su abuela, porque cuando la señora tenía 15 años, Mercedes falleció, la mayor de las nietas. Y ella recuerda que tenía en el escritorio 3 cuadritos. Uno San Francisco de Asís, otro Gabriela Mistral y otro el Conde de Kaiserling. Bueno, con respecto al tema de la libertad, Mercedes como creyente obviamente sometía la libertad y por ende la voluntad a la voluntad de Dios. Entonces había que descubrir la voluntad de Dios en las cosas para poder y tomar las decisiones. Con respecto al tema del arte, no he ahondado mucho en el tema de Mercedes y sus contactos con Centroamérica y México. Sé que hubo contactos porque el año 1938, si no me equivoco, si no fue el 38, fue el 39, fue el Congreso Mundial de Americanistas y fue en México y Mercedes participó. Entonces, y el tema de Mercedes fue un tema, digamos, pionero, porque era sobre la cerámica de las tribus amazónicas, donde ella primero señala que esa cerámica es arte, lo cual causó conmoción. Lo segundo, que consideraba a estas tribus amazónicas como peruanos, como parte del Perú, o sea, había una identificación, ¿no? Y con una especie de, digamos, reconocimiento a estas sociedades como parte de la identidad del país. Pero, como digo, no he ahondado en los... Sé que tuvo contactos con México y con Centroamérica, pero no he ahondado. Uno de los temas es que mucha de la obra de Mercedes, o sea, está dispersa o se ha perdido. La familia no tiene nada. Y yo lo que he encontrado ha sido cartas en Alemania, cartas en Chile, en Ecuador, en España, o algún artículo que publicó ella en Londres o en Francia. Pero, o los artículos que publicó en los periódicos en Perú, que para mí fue una sorpresa, porque no lo tenía dentro de mi esquema. Entonces, tenemos una obra bastante dispersa y que, les digo, con sinceridad, cada vez aparecían más cosas. El hecho, por ejemplo, de la beneficencia. Yo no sabía que ella había sido inspectora de la beneficencia, o que en Argentina ella había participado en un congreso para reeducar a los menores en vulnerabilidad a través del arte, ¿no? O sea, menores que o estaban en peligro de delinquir, o que habían delinquido, o que no tenían padres. De verdad es sorprendente todas las facetas que ella podía tener y donde uno podía encontrar, como digo, muchas cosas. Al final tuve que decir hasta aquí nomás. Sí, muchas gracias. Sí, es muy interesante, sobre todo un reto, como dices, de encontrar esas pequeñas huellas que dejó en cada sitio. Pero vale, muchas gracias. Sí. Sé que escribió artículos sobre Diego Rivera, eso sí sé, y que lo conoció. Sí, justo este pintor que te digo, Carlos Mérida, lo comparaban mucho con Diego Rivera, porque eran de los grandes muralistas, pero Diego se ciñó más al proyecto de Estado que le pedían de dibujar más indígenas, de dibujar más de cómo debe ser México y tal. Y Carlos Mérida se dedicó más digamos, a su proyecto arquitectónico. Y por decir, sé un poco de Carlos Mérida porque tengo cierto contacto con el MUNAL de aquí de México. Y apenas, bueno, hace unos años hicieron una exposición de Carlos Mérida y sus murales están dispersos por la Ciudad de México o por alrededor de México o en Guatemala, pero son pedazos pequeños. O sea, las casas que pintó o que donde puso el mural se reformaron, y como no era un pintor mexicano, no le dieron la importancia como a Diego Rivera.
Entonces, las casas de Diego Rivera que pintó no se tocan, pero como él las pintó, como las pintó Carlos, pues no importaron. Entonces, se destruyó mucha de su obra y pues él quizás sí tenía mucho contacto con Latinoamérica, sobre todo más que Diego, que estaba en su época de oro. Pero sí, muchas gracias. Gracias. Como anécdota, nada más voy a contar que la entrevista de la cual sale la pregunta fue en la casa de Mercedes. Y el periodista empieza a hablar de la casa también como una especie de museo donde encuentra diversas obras, ¿no? Y lamentablemente la casa ya no existe también. Ya fue derruida. Ahora hay unos edificios enormes. Bueno, Daniel, estás, a propósito de su tesis, está en la situación ideal para recopilar los textos y los trabajos y las publicaciones de esta mujer, porque tú seguramente conoces mejor que nadie ahora mismo todo lo que esta mujer hizo, ¿no? Y lo mismo merece la pena recopilarlo y juntarlo y publicarlo. No sé, tú verás que pues, tú eres el que lo conoce realmente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una oportunidad para ti y sobre todo para ella, claro, de que alguien recoja todo eso, ¿no? Claro, o sea, como les dije, realmente ella después de morir desapareció. Y cuando uno revisa los periódicos de la época y encuentra su columna o las revistas, ¿no? O esta vida tan activa en la Biblioteca Nacional, en el Colegio de Abogados, en la Cruz Roja, en la Liga Antituberculosa, qué sé yo, dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? ¿En qué año murió esta mujer? En 1950. 50. Y les digo, en la historia de la filosofía del Perú no figura. Recién la mencionaron en los 80 cuando hablaban de los fundadores de la Sociedad Peruana de Filosofía y aparecía ella. Pero el nombre, ¿no? Los fundadores fueron. Pero desapareció totalmente y nadie la menciona. ¿Esta mujer publicó algún libro o no? Publicó, hasta donde sé, 4 libros. Uno de estética, uno de recopilación de artículos de crítica literaria peruana, uno de viajes en Londres, otro sobre la obra de Keyserling, y Keyserling le pide que le traduzca un libro al inglés. Bueno, pues... Bueno, ahí está. Pero como digo, uno puede encontrar en todos lados. Hace un tiempo encontré en Nueva York un texto que ya había leído a un grupo de mujeres que tenía un club literario donde habla sobre la historia de la pintura en el Perú, desde el tiempo prehispánico hasta los años 40. Y hasta donde sé, tampoco nadie en esa época, o sea, hace 80 años, había escrito un texto así. Sí, ¿no? Y luego todo el desarrollo principal de lo que luego ha sido la filosofía latinoamericana y la filosofía de la liberación y demás, todo eso fue ya después, en los años 70. Que seguramente esta mujer se adelantó con el tema del feminismo y del valor crítico del arte y de todas esas cosas, seguramente se adelantó a su tiempo en algunos temas, ¿no? Puede ser, lo mismo merece la pena que tú recopiles sus cosas. Cierto, y bueno, yo les agradezco de verdad todo los comentarios, las preguntas, como les dije, o sea, no soy especialista en Leibniz, soy admirador, y puede ser que sea una idea tirada de los pelos, esa coincidencia. Solamente lo podré confirmar si en alguna carta o en algún texto dice Leibniz, pero hasta ahora no hay nada. Bueno, en todo caso, la filosofía avanza a veces a base de tirones de pelos. O sea que eso no es un problema
filosófico, sobre todo para pensar los temas y para pensar los problemas, ¿no? Aparte de que hubiera una influencia históricamente verificable de manera documental y demás, la hubiera o no la hubiera, pero bueno, puesto a pensar los problemas, pues ahí hay dos posiciones que se pueden pensar, se pueden confrontar y se pueden encontrar afinidades, divergencias y demás, ¿no? Y eso contribuye a la reflexión filosófica, que al fin y al cabo pues es una de las cosas que este seminario quiere promover y promocionar, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu exposición aquí. Pasamos a la última parte de la reunión que tenemos siempre. Ana, que estará por ahí. Yo lo hago. Que es lo del premio Leibniz Comares. Como sabéis, pues en cada reunión hacemos el sorteo de un volumen de las obras de Leibniz, de los que ya se han publicado, obviamente, entre los que están presentes hoy en la reunión, ¿no? El sorteo es al azar. Y se supone que es al azar, pues no se sabe cuál es el mecanismo que utiliza el programa, y hoy lo va a hacer Josué, ¿no? Entonces, pues cuando quieras, dale a la máquina. Ya salió. Maximiliano. Ah, Maximiliano, ya ha salido. Pues Maximiliano. Bueno, me alegro muchísimo. Te ha tocado. Qué suerte. Les agradezco un montón. Y bueno, después les enviaré un mensaje para ver cuál de los volúmenes elijo. Yo ya tengo 3 volúmenes por lo menos. Tengo el 2, el 3, el 10. Así que elegiré entre los... De los que hay, mira a ver cuál te puede interesar más ahora y escríbenos a Ana o a mí o a Josué y sobre todo dinos una dirección postal exacta, sí, a donde se pueda mandar el libro para que no se pierda, claro. Bien, cómo no. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, enhorabuena Maximiliano, gracias a todos los que habéis estado aquí hoy, pues a Roberto, Valente, Alfredo, en fin, Tomás, Bernardino, que hoy no lo hemos oído, aunque estaba por ahí, a Adelino, en fin, a todos los que habéis estado aquí, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión, que será el 7 de marzo, y la intervención de la exposición inicial la hará Josep Olesti. Nada más, que vaya todo lo mejor posible y muchas gracias a todos y hasta la próxima.